hay un proceso judicial en marcha planteado en contra del actual asambleísta y ex prefecto de Chimborazo, Mariano Curicama, por el presunto delito de concusión o cobro de diezmos a empleados y trabajadores a contrato, mientras ejercía la prefectura. Doctor Díaz, ¿cómo está? Bienvenido, buenos días, les saluda Alexis Moncayo. Cuéntenos cuál es el estado actual de este proceso que enfrenta el señor Curicama. Bienvenido. Alexis, buenos días. Un saludo fraterno para todo el Ecuador a través de Radio Pichincha. Mire, el señor actual asambleísta Mariano Curicama, de hecho, no enfrenta un proceso, enfrenta dos procesos penales. Y en estos procesos penales tiene sentencias condenatorias. En el primer delito por el cual fue sentenciado, se le acusó de incumplimiento de decisiones judiciales, que es un desacato, Alexis. Y en el segundo delito es el delito de concusión. Y para que la comunidad lo entienda, de diezmos. En ambos delitos el señor Curicama fue declarado culpable por las Cortes de Justicia. Y este día viernes, casualmente, coincidencialmente, se van a resolver dos casos que involucran al ex prefecto Curicama y al actual asambleísta. En Chimborazo se va a resolver el recurso de apelación interpuesto por el señor Curicama, pues la Corte de Justicia lo declaró culpable por el delito de concusión. Él se lo acusó de haber recibido entre los años 2013 y 2019 $824,000 que provenían de 615 trabajadores. Por ende, le acusaron del delito de diezmos y la condena fue de 2 meses de prisión al referido. Y en el delito de incumplimiento de decisiones judiciales... Perdón que le corte ahí, doctor. A ver, porque la cifra me parece que es estratosférica, o son casi, o sea, estamos hablando de más de $750,000, ¿no? $824,000, se trata de cobro de diezmos, supuesto cobro de diezmos, a 615 trabajadores. 2 meses de privación de libertad, ¿y no le exigen la devolución del dinero? Mire, Alexis, como la justicia penal en el Ecuador está redactada de una manera inusual, el señor Curicama, pese a que ha sido condenado, él todavía conserva su estado de inocencia. Consecuentemente, por eso sigue fungiendo como asambleísta. Si la Corte Provincial de Chimborazo ratifica la condena, eso significa que deberá reparar los daños y perjuicios ocasionados a 615 trabajadores. Señor Curicama en su defensa dice: este es un acto de racismo, la justicia me persigue porque soy un indígena. Pero él, a través de roles de pago desde la entidad provincial, que era el Consejo Provincial, él solicitaba que aporten el 5% de las remuneraciones a 615 trabajadores. Por eso el monto bordea en los $824,000. Y la Contraloría determinó que este acto tiene indicios de un comportamiento penal. Y la justicia, con estos indicios, lo ha llevado evidentemente a un tribunal y el tribunal ya lo condenó. Está por resolverse en segunda instancia el delito de concusión o de diezmos en contra del señor Curicama. Y de hecho, este día viernes será la sentencia en el caso de los diezmos. Pero coincidencialmente, en el otro delito, también ha sido convocado ante la Corte Nacional de Justicia el señor Curicama para que responda por incumplimiento de decisiones de autoridad competente. En este delito también tiene una condena de 1 año de cárcel. Y es la última instancia que tiene el señor Curicama. La audiencia de casación será este día viernes a las 11 de la mañana. Consecuentemente, demandamos que los órganos de justicia actúen con verticalidad, con honestidad, mirando esa división de poderes que pregona el Estado ecuatoriano, y los jueces hagan lo que en derecho corresponde, sin presiones de terceros, sin que una mano política le meta la mano al proceso
y de pronto vaya a cambiar la historia del señor Curicama. Si Curicama en este delito, en casación, se inadmite su recurso de casación, el señor Curicama deberá ir a prisión de inmediato, de inmediato. De tal manera que es la última carta que tiene el asambleísta. ¿Y qué pasa con la reparación que deberían tener, por ejemplo, estos 615 trabajadores? Porque digo, o sea, a mí, si es que hay un delito y peor de este tipo, y la justicia ha encontrado las pruebas suficientes como para dictar la culpabilidad del implicado, pero acá estamos hablando de que a 615 trabajadores les han quitado parte de su sueldo, y esa es una de las prácticas. Yo vi muy de cerca esto, doctor, cuando era reportero parlamentario. Yo cubría asamblea durante casi toda mi carrera periodística en todos los canales en los que estuve. Y el último gran escándalo de los parlamentos fue justamente este tema de los diezmos, y ver gente a la que le mochan el 50, el 40, el 30, el 20% del sueldo, realmente es un tema doloroso, porque es gente también que va, que cumple, que trabaja, en la mayoría de casos, ¿no? También hay otros que son, pipones también hay, ¿no? Pero se trata de 615 trabajadores a los que les quitaron parte de su remuneración. ¿Qué pasa con ellos? Deberían ser reparados, Alexis. El señor Curicama dice que con esta platita hicimos la compra, por ejemplo, de fundas de caramelos para entregar a las comunidades. Entregamos un apoyo social a la comunidad con esta platita. Pero si usted quiere ser generoso, usted puede ser generoso con su plata, señor. Y en derecho público hay conductas que no están permitidas, Alexis. Por eso la ley concibe que es un delito el hecho de aprovecharse de la condición de autoridad y solicitar la entrega de recursos, de remuneraciones. Porque, Alexis, ¿qué pasa si usted no entrega como empleado el 5% de la remuneración? Ese rato se cancela su contrato, señor, y se fue a la calle. De tal manera que el señor Curicama dice los aportes fueron voluntarios. Yo no creo que sea tan voluntario si usted es un empleado, un padre de familia, y apenas gana el básico de $425 en el Ecuador, y de ahí tenga que entregar parte del dinero que les corresponde a su familia, a la mesa de su casa, a sus hijos, para efectos eminentemente políticos, ¿no? Entonces el tribunal ha dicho aquí no hay que casarse con nadie, la conducta está comprobada, consecuentemente la conducta merece un reproche, y ese reproche indiscutiblemente debe ser sancionado conforme a la ley. La ley determina pena de 3 a 5 años de cárcel en este tipo de delitos. Pero como se cometió antes de la vigencia del COVID, le vamos a aplicar la favorabilidad y le vamos a juzgar con el delito que estaba vigente antes del 2014. La pena le aplicamos y le pone el tribunal 2 meses de cárcel. No obstante, es una censura a una conducta que no está permitida por la ley, Alexis. Ahora, doctor, ¿cuáles fueron las pruebas que encontraron para, digamos, determinar que hubo precisamente el cometimiento de este delito? Usted sabe, este es un caso de corrupción. Como le decía yo, vi estos temas muy de cerca en la asamblea. A mí me resultaba realmente bochornoso esto, ¿no? Pero la corrupción no deja factura, pero en estos casos a ratos suelen portarse medio lentos, ¿no? Medio lentejos, y suelen hacerles firmar recibos y cosas por el estilo. ¿Cuáles fueron las pruebas? Mire, la Fiscalía tiene aportes, por ejemplo, como los testimonios de los propios trabajadores, ¿no? Ellos han acudido al tribunal y han dicho de qué aportes voluntarios estamos hablando. Voluntarios cuando me paga el gobierno provincial y yo de la plata que tengo en mi bolsillo, tengo la bondad de aportar una vez que cobro mi sueldo. Pero si usted de mi rol de pagos me descuenta el 5%, ¿de qué aporte voluntario hablamos, no? Hay mucha gente que vive alcanzada en el Ecuador, Alexis, no tienen remuneraciones indiscutiblemente cuantiosas. Y de esa miseria de sueldos que tienen, a mí me parece completamente injusto que los políticos destinen parte de ese sueldo para fines eminentemente políticos. También hay un informe de Contraloría. La conducta penal es llevada a juicio precisamente porque Contraloría censura este comportamiento y habla de que una autoridad que tiene jerarquía no puede hablar de un aporte voluntario
cuando el trabajador está subordinado. Y la reflexión es, ¿qué pasaría si el trabajador dice yo no le aporto el 5% de mi remuneración? ¿No? Automáticamente usted se va afuera y deja de, indiscutiblemente, o le persiguen y le aplican algún tipo de mecanismos de persecución, como sucede en el día a día en la función pública. La Comisión Anticorrupción, de hecho, no es el único caso que lleva adelante, ¿no? Tenemos varias condenas, por ejemplo, en contra del señor alcalde de Guamote, que en plena pandemia hizo de las suyas. Me refiero a Delfín Quispe. Está condenado también él por tráfico de influencias, tiene una pena de 5 años de cárcel. Llevamos adelante varios procesos contra el alcalde de Riobamba, por ejemplo, el señor Cadena, por el delito de enriquecimiento ilícito. En todos estos casos la Comisión Anticorrupción ha impulsado y ha puesto su contingente. Y en el caso del señor Curicama no es la excepción, de tal manera que no se puede hablar de persecuciones políticas, de persecuciones de ninguna naturaleza o por racismo, ya que si en el Ecuador usted comete un delito, sea blanco, negro, cholo o lo que sea, merece una censura, Alexis. Ahora, la realidad actual es que el señor Curicama es asambleísta y probablemente querrá argumentar que como asambleísta tiene o goza de fuero de Corte Nacional de Justicia y que tiene inmunidad. Y ha presentado ese argumento, aunque digamos, estos hechos ocurren cuando él era prefecto, y ahí los prefectos creo que tienen fuero de Corte provincial, y no gozan de inmunidad, por cierto, pero y ha presentado este argumento de que es legislador y como ¿y qué pasaría además con su condición de legislador si se ratifica la sentencia? Debería perder la condición. Porque este delito se comete cuando él no era asambleísta. Así es. La inmunidad parlamentaria usted la tiene desde el momento en que acepta el cargo y es posesionado por el Consejo Nacional Electoral. Artículo 128 de la Constitución de la República dice: los asambleístas y las asambleístas gozarán de fuero de Corte Nacional de Justicia. Durante el ejercicio de sus funciones no serán civil ni penalmente responsables por las opiniones que emitan, ni por las decisiones o actos que realicen en el ejercicio de sus funciones dentro y fuera de la Asamblea Nacional. Eso quiere decir que no, digamos, esto no corresponde al tiempo en el que el hombre era prefecto. Sí, ahora lo que tememos, Alexis, y le voy a ser categórico en esta expresión, es que se le meta la mano a la justicia, ¿no? Por 2 ocasiones él ya ha sido sentenciado, tiene su última instancia. La Corte Nacional de Justicia ha emitido fallos polémicos, está en entredicho la propia justicia. Así es. Hemos visto en el contexto nacional el cuestionamiento a los operadores de justicia. Lo que no quisiéramos es que se favorezca a una persona que tiene la condición de asambleísta y por esa condición se lo pueda favorecer de alguna u otra manera. Que la justicia brille con luz propia. Y si el señor es inocente, pues que la Corte haga un razonamiento correcto, debido, motivado, razonado. Pero el señor ha cometido un delito de cuello blanco y ha perjudicado los intereses del Estado, tiene que ser censurado. Porque si no es así, ¿qué tipo de mensaje estamos mandando a la comunidad, Alexis? A los jóvenes. O sea, los políticos pueden hacer lo que quieran, se enriquecen, cometen diezmos, cometen peculados y luego son absueltos. Hay un atraco a los órganos del Estado de una manera cuantiosa en el Ecuador. Entonces yo me quiero hacer político porque fácilmente puedo obtener una sentencia condenatoria, pese a que desfalqué las arcas del Estado. Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Los operadores de justicia tienen que hacer un razonamiento que las conductas cometidas por los políticos y quienes administran el poder público, cuando se cometen delitos, tienen que ser sancionados, por más poder que tengan, Alexis. ¿Cuál es la expectativa que usted tiene? Porque además le noto, digamos, bastante realista con respecto de lo que es el sistema judicial actualmente en Ecuador, en donde, digamos, hay casos que dependiendo del impacto mediático que tengan, se resuelven muy rápido. Hay otros casos que pueden dormir ahí durante años, pero le noto un poco escéptico. Entonces, ¿qué es lo que usted prevé? ¿Con qué ánimo van a la siguiente audiencia de este caso? La Comisión Anticorrupción ha sido enfática y ha tratado de que este caso precisamente se visibilice, Alexis.
Cuando al ladrón de la gallina la justicia lo atrapa, le condena y le aplica el máximo la pena. Cuando el delincuente de cuello blanco hace de las suyas, la justicia es más benigna, ¿no? Y las prebendas que le da la ley al delito de cuello blanco están en la ley. Por eso hay muchas personas que desde el poder público abusan y hacen lo que quieren, porque saben que a la vuelta de la esquina pueden recibir algún favor, incluso en las cortes de justicia, ¿no? En tal razón, pues la Comisión Anticorrupción, lo que luego de haber puesto su grano de arena en estos procesos, lo que la Comisión exige es que la justicia haga su trabajo de manera imparcial y objetivo, que la justicia no obedezca a presiones políticas, que la justicia le devuelva la confianza al ciudadano de saber que si alguna conducta es reprochada en el Ecuador, se debe aplicar la ley a todos por igual y no debe haber favoritismos de ninguna naturaleza, pues en algunos casos no puede operar a toda velocidad y en otros casos con toda la lentitud y parsimonia. Consideramos que el Estado de Derecho pregona la igualdad ante la ley. De aquí no debe tener más prebenda el que más padrinos tiene. Consecuentemente, la justicia debe darle respuestas a la comunidad y miraremos lo que va a pasar, posiblemente en el caso del señor asambleísta por la provincia de Chimborazo. ¿Qué pasa con las otras personas que están involucradas en este caso? Son otras dos personas, la una fue absuelta, pues la justicia no lo encontró culpable, la señora tesorera, quien recibía los montos del Consejo Provincial. Evidentemente la justicia hizo un análisis de su conducta, no la encontró culpable, pero la viceprefecta y el prefecto de la época, que es el señor Curicama, ellos sí recibieron sentencia de condena, de tal manera que atentos estamos a las actitudes y a las acciones de los señores operadores de justicia. Me sigue generando un poco de ruido porque digo, a ver, en la búsqueda de que se haga justicia, yo en este caso en particular, insistiendo en el hecho de que hay 615 trabajadores que han sido perjudicados, restándoles su remuneración, digo, deberíamos en la búsqueda de hacer justicia, ir un poco más allá que solo meterle preso al señor Curicama. No se está haciendo absolutamente nada para que se cumpla con lo que yo le mencionaba hace un momento, la reparación económica para los ex trabajadores. Lo que pasa es que en Ecuador, Alexis, todavía no está aprobada la ley que permite la recuperación de los dineros producto de la corrupción, Alexis. Y esas son deudas que tiene la Asamblea Nacional en el Ecuador, ¿no? Estos temas ameritan el debate en el contexto nacional. La recuperación de los dineros robados en corrupción, eso no lo debate la Asamblea, ¿no? Estamos entrampados en temas, disputando posiblemente temas de poder político dentro del órgano legislativo y no debatimos temas importantes como qué pasa con los dineros mal habidos o los dineros producto de la corrupción. Esas son deudas que tiene la Asamblea, ¿no? Y casi a un año de cumplir una gestión desde el legislativo, deberán responder al Ecuador qué pasa con estas leyes, ¿no? Porque muchas veces los políticos van a prisión, cumplen un año y tienen patrimonios cuantiosos y luego la justicia no puede hacer nada con ellos, puesto que no tiene una ley que permita la incautación de los dineros que provienen de la corrupción. Pero ahí había un proyecto de ley hace tiempo, ¿no? Que era el de extinción de dominio, y el otro que sí creo que fue aprobado en el primer tramo de la administración legislativa anterior, que tenía que ver con el comiso de bienes. ¿No entra a operar, por ejemplo, ahí ese tipo de figuras? No, porque estos delitos se cometen en el año 2013 hasta el año 2019. Y la ley no es retroactiva. La vigencia de la ley es desde que entre en vigencia, claro, para el futuro, ¿no? Okay. Entonces son deudas que están en la ley, ¿no? Tanta prebenda, tanto tipo de beneficios para estos delitos, de tal manera que por eso la comunidad pierde la confianza en la justicia y también en la política. Muy bien. Le queremos agradecer al doctor José Luis Díaz, que nos estaba acompañando el día de hoy. Él es abogado de la Comisión Anticorrupción y vamos a estar pendientes de cuál será el desenlace de este caso en el que está involucrado el actual asambleísta por la provincia de Chimborazo y ex prefecto de esa jurisdicción, Mariano Curicama. Gracias, doctor, muy amable.